A ver, va. Es que escuché Vargas. Bueno, también, tú dime, Alexis. Ok. El primero, bueno, es el olfatorio. Es que no me lo Ajá. sé en orden, Sí, pero te pero sabes el número, ¿o no? sí, es el olfatorio, oculomotor, No, pero el, ¿cuál es op- cuál? ¿El olfatorio cuál es? Porque aunque no ah, esté en orden, tienes que saber el número al que corresponde. Porque si yo el te uno, digo, ajá, el uno, ¿cuál es? el olfatorio. Ajá, después, el oculomotor, ¿cuál es? El 3. El 3. ¿Cuál es más? Está el óptico, pero no me acuerdo qué número El, es. el 2. El 2. Ok, ajá. El toclear, que es el Troclear. De troclear, troca, troclear, ajá. es el cuarto. Ujú. Mm, el facial también, ese creo que es el séptimo. Ajá. Y ya no me acuerdo de los demás. Ok. ¿Quién le Pues ayuda, Alexis? yo, Sí. sí, Sí, yo. sí, tú. Ah, el uno es el olfatorio, el 2 Ajá. es el óptico, el 3 es el oculomotor, el 4 es el troquear, el 5 es el trigénimo, que se divide en una oftálmica, una maxilar y una mandibular. Ok. El 6 el abducente, el 7 el facial, el 8 el vestibulococlear, el 9 el glosofaringio, el 10 es el vago, el 11 el accesorio y el 12 el hipogloso. Ok. Entonces, por ejemplo, esto lo vimos en anatomía 1, ¿no? Entonces, esto es, ya, o sea, lo tenemos lo tendríamos ya que tener aprendido así de, sí, olfatorio, óptico, oculomotor, troqulear, ¿ok? Porque ese es de los pilares de un examen físico general, ¿ok? Ya si tiene algún problema neurológico, probablemente vamos a ser más exhaustivos en este examen, en algunas pruebas, pero sí necesitamos saber los pares craneales. Y también es muy importante las ramas del trigémino, ¿ok? Porque a veces no sabemos los pares y las ramas no, pero cuando vean oftalmología, si es que les gusta la parte de la medicina individual y después llevan caballos 1, caballos 2 y demás, entonces es uno de los nervios más importantes. Y muchas veces es, ok, ¿de dónde viene este nervio o cuáles son las ramas? Y es como, híjole, bueno, no me acuerdo, ¿ok? Entonces esto sí lo tenemos que tratar de repasar. Ahora, Alexis, no, ¿era Regina? Sí, ¿verdad? Sí, Ah, sí. este, ¿qué, ¿cuáles evalúas? ¿Cuáles puedes evaluar en la cabeza? ¿Cómo los evaluarías? ¿Cómo los evaluaría? Pues el óptico vería la midriasis y la miosis del Ok. caudal. Sí, el óptico es uno de los que se puede evaluar más fácilmente, que es precisamente con una fuente de luz y vamos a ver la respuesta, que es el reflejo pupilar. Ajá, ¿cuál más? Troclear podría ser de que el caballo no esté mirando hacia abajo. Ok, en el caso de para más fácil, porque esto ya sería un examen oftálmico, ¿ok? Ah, Pero bueno. troquear, oculomotor, abducens y facial va a ser principalmente en la parte motora del ojo. ¿Esto cómo puede ser? Justo, que vea para abajo, para arriba, hacia un lado, porque si a lo mejor el ojo se le va de vacaciones, pues entonces ya tiene un tipo de estrabismo y hay que ver si es medial, si es lateral, ¿ok? Pero el punto es que todo el globo ocular tenga movimiento y justo la mirada esté al frente, ¿ok? Entonces, todo eso sería ya más de oftalmología, pero sí lo tenemos que ver en un general, eso. Ajá, ¿cuál más? Pues el olfatorio sería, pues, no sé, es que por ejemplo, cuando yo hice un trabajo como de anatomía, Ajá. con el perrito me ponían como que le pusiera como algo para que oliera y que él respondiera de una forma. Sí, ese va a ser también, depende del caballo, es un poco más complicado, pero sí, en sí la idea es tratar de acercar algo que puede ser muy fuerte, a lo mejor desagradable o agradable, y que ellos dilaten los hollares y empiecen como, ¿ok?
Entonces, esa sería una forma. ¿Cuál más? ¿Podría ser el vago con el reflejo de Glutorio? Sí, sí, también podemos hacer un poco el, ¿cómo se me fue? Como reflejo vagal en el ojo también, ¿ok? Pero sí, el vago ya, después se va para las cavidades, pero puede ser también ahí, son otras ramas que tiene, pero sí. Pues el hipogloso con la inervación de la lengua, ¿no? O sea, de que, bueno, no sé. Ajá, en el caso del hipogloso va a ser la parte motora de la lengua. Entonces, lo que ustedes tienen que ver es la respuesta. Van a sostener la lengua y la van a jalar. Y él tiene que tratar de retraerla y poner, y como es un músculo, pues como la contracción, esa firmeza, ustedes van a sentir. ¿Ok? Ok. El glosofaringeo, el 9. Pues podría ser como, el glosofaringeo es con la parte de la parte faringea y la parte de la lengua, entonces, pues no. Lo vimos en digestivo de cómo va el bolo. ¿Qué podríamos hacer? ¿En reflejo de Glutorio? Ok, ajá, o podemos, sí, le damos poquito granito, cualquier cosa que tengamos en el momento y pues ver precisamente cómo traga, ¿no? Okay. Vestíbulo coclear. Pues podría ser aquí el equilibrio, ¿no? De que el caballo no se nos vaya como de... Ajá. Acá. Sí, podría ser como moverlo un poco. De hecho, cuando se hace el examen físico, también podemos evaluar la propiocepción, que entonces tratamos de cruzarle las piernas o las manos y que él regrese a su mismo lugar, o sea, si no podemos caminarlo en círculos o moverle la cabeza y que él trate de localizarse. Entonces, sí puede ser un poco, sí nos ayuda con el equilibrio, pero también algo más fácil para ver también todo el movimiento y la tensión del caballo sería simplemente algún sonido, ¿ok? Acercamos el sonido a tiene que ser en ambas orejas, los acercamos y él, una por una, va a tratar de atender y de girar su oreja hacia donde vaya el sonido, ¿ok? ¿Y cuál nos falta? Bueno, el accesorio, pues... Pues no, porque son inervación de músculos. Ahí, por ejemplo, podemos hacer todos lo que hacemos es con una pluma. Bueno, ya que le cruzamos las piernas, las manos, lo movemos y él siempre llega a su mismo sitio y está como ubicado. Entonces, todos los espinales nos vamos a ir por las vértebras torácicas. También nos vamos a ir al anca, las nalgas, en el cuello vamos a pasar una pluma. Tiene que ser por la parte que no pinta, o sea, por algo, ¿cómo se dice? Romo. Y él tiene que responder a cualquier estímulo. Nosotros vamos a tratar de tocarlos, como cuando nos pasan el dedo por la espalda y nos quitamos, así tiene que hacer el caballo, ¿ok? Entonces, más o menos en la cabeza es lo que vamos a evaluar. Va a ser los senos, ¿ok? Van a ser los pares craneales, va a ser los ojos, la boca. También hay veces que sin un abrebocas podemos localizar una masa, una herida, una úlcera, una patología orodental, ¿ok? Entonces ya, si vemos que tiene algo ahí, ya se anota y se dice, ok, ya tenemos que hacer un examen de cavidad oral o oftálmico, ¿ok? Entonces, eso sería en la cabeza. Ahora, yo les había comentado que la sonda, si nosotros vemos aquí este ollarcito, vamos a tener los meatos. ¿Qué pasa? Aquí alcanzan, bueno, los meatos va a ser también un órgano de paso, da aire. Si vemos, son las 3 líneas negras. ¿Qué pasa si la sonda se va por el meato medio? Aquí lo podemos ver en la imagen. O sea, ¿sí todos ven los meatos? Las sombras negras, las 3. Sí. Entonces, lo ideal es que las sondas y el endoscopio, bueno, en el endoscopio vamos a ir viendo, pero vamos a pensar en la sonda, se vaya ventral. Y si seguimos nosotros el meato ventral,
pues ya podemos llegar aquí, está el paladar blando, la laringe, y de aquí nos vamos a ir dorsal izquierdo al esófago. ¿Qué pasa si la sonda la metemos por el meato medial? ¿A dónde llega? ¿A dónde llega ya la imagen? Llegamos al lagrimal. No. Bueno, está el conducto nasolagrimal, que de hecho va a terminar, lo vamos a ver nosotros por la cavidad nasal, pero está por dentro, o sea, nada más vemos la mucosa y vemos el orificio, pero no vemos el conducto. Pero aquí, ¿a dónde nos lleva el meato ventral? Que de hecho ustedes ahí lo tocan y va a ser, bueno, una escena del crimen horrible porque va a ser un sangradero así marca diablo. Las conchas etmoidales. Ajá, el etmoides, ¿ok? Por eso siempre cuando ustedes sondean un caballo es muy importante que con su dedo presionen la sonda hacia ventral para que se vea súper, súper, súper ventral. Porque si nosotros metemos la sonda y no ejercemos presión con nuestro dedo hacia abajo, es muy probable que la sonda se vaya por el meato medial. Y cuando se va por el meato medial, puede que tenga muchísima suerte y que justo pase el meato abajo del etmoides y ya se vaya hacia el esófago. Pero si yéndose por meato ventral puede que toques el etmoides y de repente sea un sangradero horrible, por el meato medio es muy probable que llegues directamente al etmoides. ¿Okay? Entonces es muy importante. Ahora, lo principal del sistema respiratorio va a ser captar el oxígeno necesario, eliminar el CO2 y la termorregulación. ¿Cuáles son los cartílagos de la laringe? Es cricoides, aritenoides, el cartílago laríngeo y la epiglotis. Bueno, faltó uno, porque cartílago laríngeo todos son los cartílagos laríngeos. Ah, no, cartílago tiroideo. Ajá. Ok, muy bien. Entonces vamos a tener dos aritenoides, que son el A y el B, ok, que son las alitas, que dicen de mariposa un poco. Después vamos a tener la lengua, que es la epiglotis. Abajo un poco va a estar la tiroides y arriba de los aritenoides el cricoides. Son los 4 cartílagos, ¿ok? Entonces, no sé si habían escuchado de alguna... cuando los caballos roncan, pueden ser varias patologías, pero una muy común, que es de hecho la que está al lado de donde tenemos todos los cartílagos, que un cartílago, veamos, ¿qué tiene ese cartílago? ¿Qué diferencia ven? ¿Qué es lo que les comentaba? Que siempre que tengamos órganos pares, tienen que ver la simetría. ¿Saben cómo se le llama esto? Un sobrecrecimiento del coracoides. En este caso es el aritenoides. Estos dos son los aritenoides. Entonces, si lo vemos, está asimétrico y está un poco como con aducción. A esto se le llama hemiplegia laríngea, no sé si habían escuchado. Es muy común en los caballos. Entonces, de repente pierde tono un poco el músculo y el cartílago se va a debilitar y se va un poco así. Entonces, cuando entra el aire, esto, que está así, se podría decir, hay que pensar como un papalotito, se mueve, entonces eso hace que precisamente ronque el caballo. ¿Okay? Hay grados también, pero esto, ¿con qué lo podríamos evaluar? ¿Con qué prueba diagnóstica? Si nosotros tenemos que un caballo está roncando. ¿La próxima endoscopía? Ajá, una endoscopía, ¿ok? Entonces, con la endoscopía vamos a evaluar toda la cavidad nasal, ¿ok? Después vamos a evaluar toda la laringe, ¿ok? Que de ahí podemos ver la entrada al esófago, podemos ver los cartílagos y pues a lo mejor puede tener elongación de paladar blando, puede tener un atrapamiento del epiglotis, puede tener algún daño en el cartílago aritenoides, como en este caso la hemiplegia, puede tener algunos nódulos, ¿ok? Cuando tienen alguna infección.
como los cantantes, a veces que también tienen hiperplasia nodular, los caballos lo pueden llegar a tener y de hecho en jóvenes es normal. ¿Okay? Ya de adultos no deberían de tenerlo, pero podemos tener, en la endoscopia podemos observar muchísimas cosas. ¿Cómo se llama el intercambio gaseoso? ¿Quién se acuerda? Lo vieron en fisiología. ¿Cómo se llama el intercambio gaseoso? Empieza con E. ¿Hematosis? Sí, hematosis, ¿ok? Entonces, muchas veces es, ay, es que tiene un problema de hematosis y tenemos que recordar el nombre. Muy bien, entonces, podemos tener muchos problemas, puede haber escurrimiento nasal, epistaxis, hemoptisis, tos, disnea, taquipnea, ruidos respiratorios, bajo rendimiento. Lo que sí es muy importante que siempre tenemos que tomar en cuenta y nos va a ayudar muchísimo para el diagnóstico es, volvemos a lo mismo, simetría. Si es unilateral o si es bilateral. Si yo tengo sangre bilateral versus unilateral, ¿qué me puede decir que sea uni o bilateral? Que sea unilateral, pues es que es de algún origen traumático en las conchas etmoidales, algo así. Y bilateral es que ya viene, por ejemplo, de vías respiratorias bajas, o tal vez de estómago. También la gravedad del daño puede ser, ¿no? Ok, sí, para evaluar la gravedad, sí necesitamos a lo mejor ya más pruebas diagnósticas para decir, ok, es por cantidad, ¿no? Que a lo mejor digamos, esto es mucho exudado, es mucha sangre, entonces eso podría ser más gravedad. Pero si generalmente la uni o la bilateral, o la uni o bilateralidad, que sea uni o bilateral, es el origen. Sí, nosotros recordemos, todos los senos paranasales se comunican todos. No son todos contra todos, pero sí se comunican todos de cierta manera. Entonces, si nosotros llegamos a tener algún problema en etmoides, si nos damos cuenta, aquí está más central, o sea, está arriba más o menos por el frontal. Entonces, si hay algún problema en el etmoidal o en el frontal, este va a comunicar para los maxilares y va a ser bilateral, ¿ok? Si es nada más en los maxilares, estos ya van a drenar hacia la cavidad y no va para atrás, ¿ok? Entonces, también puede venir, sí, justo de vías respiratorias bajas, eso sería ya más, ¿cómo podría ser? Más caudal. A lo mejor vamos a pensar, no sé si han escuchado de hemorragia pulmonar inducida por ejercicio, es muy común en caballos de carreras. Entonces, el sangrado va a ser bilateral, ¿ok? O sea, sí es también, sí viene todavía más caudal, ¿ok? Pero siempre va a ser la localización. Entonces, aquí esto lo pongo porque es muy común en caballos. Recuerden que los senos no deben de tener nada, ¿no? Las sinusitis primarias son muy raras. Existen, pero son muy, muy raras. Generalmente va a ser secundario. Y, déjenme ver si hay una imagen aquí. Bueno, no tengo exactamente la imagen, no sé si más adelante venga. Los caballos van a tener, se va a dividir en 11 dientes por lado, por arcada, ¿ok? Entonces, el 11 y el 10, que son molares, y el 9 y el 8, que es el último premolar y el primer molar, se van a comunicar con los senos maxilares. Entonces, cuando a veces hay una fractura o hay alguna lesión en estos dientes, crean una línea de fluido hacia el seno y empiezan justo con este tipo de exudado. Entonces, cuando vean unilateral y sea algún tipo de exudado, puede ser muy probable que tenga alguna fractura, ¿ok? Que esa sea una sinusitis secundaria a un problema de cavidad oral,
¿ok? Entonces, también si vemos que tiene exudado purulento, mucopurulento de ambos, y el caballo tiene tos, tiene fiebre, entonces, ok, ya pensamos, no, pues lo más probable es que venga del pulmón, que tenga influenza, que tenga estreptococos, no sé, otro tipo de problema, ¿ok? Pero el caballo se ve relativamente bien, los pulmones se auscultan bien, la tráquea se escucha, todo está prácticamente perfecto del sistema respiratorio, menos la cavidad, entonces lo más probable es que pueda ser de cavidad oral, ¿ok? Pero por eso siempre necesitamos todos nuestros parámetros. Entonces, trastornos muy comunes, sinusitis, hematoma etmoidal, lo que les comentaba, quistes paranasales, infección de las bolsas guturales, gurma o paperequina, hemiplegia laringea, desplazamiento dorsal de paladar blando, influenza, herpes, neumonía, pleuroneumonía, enfermedad respiratoria recurrente. También para todo este tipo de problemas, la endoscopía también nos va a servir un lavado broncoalveolar o un lavado transtraqueal, ¿ok? Entonces, si aquí vemos que tiene este caballo, que podemos observar en ese potro. Tiene una inflamación, ¿no? Tiene un aumento increíble. ¿De qué sería ahí? ¿De ¿Papera? las bolsas guturales? Ajá, de paperas, de los ganglios, puede ser también de las bolsas guturales. ¿Qué hacemos para descartar, para confirmar, para... ¿Rayos X? Una puede ser rayos X. ¿Cultivo? ¿Cómo? ¿Por un hisopado se podría hacer hasta allá? Ok, pero ¿qué vamos a necesitar? En la Síntesis, endoscopía. Ajá, sería primero realizar una endoscopía y a lo mejor ya de ahí se puede tomar una muestra. Ya sea algún tipo de biopsia, ok, o un hisopo. Entonces, ¿qué son las bolsas guturales y para qué sirven? Son unas bolsas que no sirven para nada, solamente para crear problemas y llenarse de cosas, ¿ok? Entonces, se dice que regulan un poco la temperatura de las carótidas para cuando pasan por las bolsas y van hacia la cabeza, un poco en la termorregulación, ¿ok? Pero realmente, pues simplemente son unas bolsas, unas prolongaciones del oído de las trompas de Eustaquio, ¿ok? Pero no, muchas veces como no sirven para nada, solamente para llenarse de pus, de hongos, o sea, pueden tener timpanismo, que se llenan de aire, pus, pueden también hongos, de todo un poco, ¿ok? Pero sí, con el endoscopio nosotros podemos evaluar. Se ve la entrada a las bolsas, podemos entrar a las bolsas y evaluarlas. Todo esto ya lo vimos, ¿ok? Y nos va a servir justo las mismas preguntas que la vez pasada. Si salió, si estuvo en contacto con algún caballo que tenía algún tipo de infección. Entonces, tipo de alimento, calidad, cantidad. A lo mejor a veces el alimento está muy seco y tiene mucho polvo y eso puede causar que de repente empiece a tener una tos que pueda ser crónica. Okay, puede ser el tipo de cama, cuando a veces es acerrín, no es viruta, que sea tan polvosa va a empezar a irritar la mucosa nasal y de repente empiezan a toser, porque es historia clínica, tiempo que tenga con el problema, cambios de ejercicio, viajes, competencias, contacto con otros caballos, todo esto es lo mismo para digestivo, porque recuerden que queremos llegar a un diagnóstico, ¿ok? Todo va a ser lo mismo, solo vamos a dirigir un poco más las preguntas y el examen respiratorio. Ruidos respiratorios, esto va a ser totalmente con el lo vimos, ya las frecuencias. Aquí nada más hay que poner cuando tomamos la frecuencia cardíaca en que los sonidos o de digestivo, ¿ok? Tenemos que aquí poner más atención a los ruidos al inspirar y expirar, ¿ok? Porque normalmente cuando es digestivo ponemos el
vamos a auscultar y a identificar la frecuencia, más no vamos a poner tanta atención en los sonidos. Entonces podemos auscultar, aquí sería toda la tráquea, en inspiración y expiración, y todos los campos pulmonales. La temperatura va a ser normal, va a ser la misma, las mucosas, turgencia de la piel, los sonidos intestinales, todo esto ya lo vimos. Ahora, ¿qué es epífora? ¿Lagrimeo? Lagrimeo constante, ¿ok? Entonces, puede ser que el lagrimeo tenga un problema totalmente de oftalmología, una úlcera gástrica, entonces, corneal, entonces eso ya nos iríamos a oftalmología, ¿ok? Pero puede que a lo mejor tenga una obstrucción en la cavidad nasal que precisamente va a causar un poco va a comprimir el conducto nasolagrimal y entonces puede que la epífora sea secundaria a un problema de cavidad nasal, ¿ok? Entonces, aquí la percusión, ya vimos esto, mate, resonante. La palpación de los ganglios, recuerden tamaño, temperatura, movilidad, sensibilidad. Puede que a lo mejor tenga un poco agrandados los linfonodos, pero recuerden que siempre tiene que ser bilateral. Si uno lo tiene muy grande y uno muy pequeño, entonces puede ser que ahí sí hay algún problema y nos vamos a enfocar más en un lado. Si los dos están ligeramente aumentados, pero no tienen dolor, no tienen calor, se sienten bien, pero solamente un poco agrandados, entonces puede que sea normal. Siempre tenemos que evaluar cada caso. El reflejo dorsofaringeo se llama, vamos a colocar los dedos en los cartílagos de la laringe, vamos a dar una palmada, y cuando demos la palmada, donde les enseñaba los cartílagos de aritenoides, va a vibrar. Y si no vibra, ahí podemos decir que probablemente tiene algo, que no hay buen reflejo en estos cartílagos, porque probablemente tenga un daño en el nervio y en el músculo, que puede ser hemiplegia. Entonces, los sonidos respiratorios, igual estos ya los vieron en perros. El sonido normal va a ser el murmullo vesicular. Puede llegar a tener estertores, roces, sibilancias, ¿ok? Entonces, se pueden realizar pruebas de esfuerzo, que es, vamos a auscultar al caballo en estática, después va a estar en movimiento, damos unos 10 minutos de recuperación y volvemos a auscultarlo para ver si tiene una buena recuperación. Y la prueba de la bolsa es muy común para nosotros forzar al caballo. Vamos a colocar una bolsa como aquí, la vamos a dejar ahí por 1 minuto, entonces el caballo va a tener solo este espacio y va a empezar a forzar más. Entonces esto nos va a ayudar a que nosotros podamos auscultar mejor los pulmones. Si el caballo no tiene absolutamente nada, ustedes no van a escuchar nada. Hay veces que ponemos el estetoscopio, nos metemos casi al caballo y no se escucha nada. Eso está bien, ¿ok? Porque son tan grandes que a veces no se escucha. Entonces, cuando están enfermos y ya escuchan es porque ahí ya hay un esfuerzo, ¿ok? Entonces, los límites son muy importantes. Recuerden, nos vamos a ir a apófisis transversas, ¿ok? De las vértebras torácicas. Después vamos a bajar por creando una línea hacia gifoides, ¿ok? Después de gifoides nos vamos a ir a la punta del codo. De la punta del codo vamos a pasar por el borde caudal de la escápula hacia las apófisis, ¿ok? Entonces prácticamente van a ser esos los límites. Disculpe, doctora, perdone que la interrumpamos, es que tenemos otra clase algunos, Sí, entonces no a sé. eso me refería. Entonces, ahorita ya son las 2, los que tengan clase, ya de hecho la clase ya casi va a terminar, no, todo lo demás era digestivo. Entonces, cualquier duda, estamos en el chat, nos pueden mandar correo y pues ya, pueden ir en paz, ya casi termina la plática, quien se quiera quedar que no tenga clase, si no ya terminamos. Hasta luego a todos. ¿El jueves va a ser con el mismo link? No, el jueves no hay clases. Entonces, es nada más una clase por semana y las otras 2 clases son para que busquen su artículo. Perfecto, gracias, hasta luego.
Hasta luego. Entonces va a ser percusión del tórax también. El hematocrito ya lo vimos, este ya lo vimos, también exámenes del laboratorio. Mande. Tengo una duda. Podríamos ver bueno, que usted recomiende en YouTube videos para ver eso de la palpación en el tórax y el que había dicho antes, que tenía que vibrar. No me acuerdo cómo se llamaba. Sí, la prueba de la palmada. Todo esto sí. pueden ver videos en YouTube. Hay unos que son muy buenos. Okay. Pero de todos modos, esto es muy importante que ustedes sientan, ¿ok? Entonces, sí los pueden ver. De hecho, hay unos muy, muy buenos y ahí más o menos les explica cómo realizarlo. Pero si después ya se retoma el hospital, que de hecho ahorita ya poco a poco se abrió, pueden ir a hacer algún voluntariado o a retomar, aunque sea para hacer un examen físico. Ok, gracias, doctora. Sí. Entonces puede haber toracocentesis, que justo va a ser como la paracentesis, pero en el tórax, porque va a ser la evaluación de líquidos. Recuerden que el corazón dijimos que estaba tercero a sexto, entonces la toracocentesis se puede hacer del sexto al octavo. Aquí vemos un caballo donde se le hizo una toracocentesis para la evaluación, para el drenaje del líquido pleural y para su evaluación. También endoscopía, pero aquí ahora nos vamos a enfocar a toda la cavidad nasal, faringe, laringe, y nos vamos a ir a tráquea, carina y hasta donde podamos llegar. Entonces, aquí, todo esto es el etmoides, ¿no? Está como todo muy irrigado. Pero si vemos aquí, hay algo. ¿Qué creen que sea eso? ¿Qué pudiera llegar a ser eso? Neoplasia. Ajá, algún tipo de masa que por la localización puede ser muy común que sea un hematoma etmoidal, ¿ok? Pero bueno, ya cuando nosotros vamos a meter el endoscopio y vemos algo, ya decimos, ahí está, ¿ok? Podemos hacer radiología de cabeza muy, muy útil. Por ejemplo, en la imagen de la radiografía, los senos, si sabemos que no debe de haber nada, ¿qué densidad debería de tener? ¿Cómo se verían en la radiografía? Radiolúcido. Debería ser radiolúcido. Entonces, aquí, no sé si alcancen a ver todos, una silueta un poco marcada, más radiopaca, como un círculo. Eso, ya cuando nosotros tomamos una placa y vemos eso, sabemos que hay una masa que está dentro de la cavidad. A lo mejor nos podemos ayudar con primero hacemos los rayos X, después hacemos una endoscopía y ya ahí podemos corroborar. Entonces, rayos X muy importantes. Podemos hacer también trepanaciones y muestras. ¿Ok? Aquí tenemos más radiología. El ultrasonido nos va a ayudar muchísimo también para evaluar pleuras, para ver si hay masas, si hay abscesos. ¿Ok? El ultrasonido va a ser para adultos y bebés, pero la radiología principalmente para bebés. Es muy importante para rodococos porque no nos alcanza para adultos, para la evaluación pulmonar, o a menos que el caballo sea un poco flaco y chico. ¿Ok? Y listo. Perdón, me pasé un poquito. Creo que me emocioné con digestivo. Pero no sé si tengan alguna duda. ¿Algún comentario? ¿Algo? No, doctora. No, doctora, todo bien. Okay. Entonces, Tomografía en caballos no es posible, ¿verdad? ¿Es complicado? Sí. Bueno, de hecho, aquí sí hay un tomógrafo, pero solamente nos podría ayudar para cabeza y miembros. También hay resonancia magnética, ¿ok? Entonces, por aquí tenía una imagen. Es que de repente cambio de celular y las imágenes se pierden, pero en Estados Unidos y Canadá es muy común. Aquí en México no siempre las pagan, o sea, es muy difícil que les paguen rayos X y endoscopía, dependiendo también de qué caballos vean, pero aún así no es muy, muy fácil que paguen estas pruebas. Pero, por ejemplo, en Canadá es súper bonito porque ahí
y todas las pruebas diagnósticas se pueden hacer, ¿no? Entonces decimos, ok, tenemos un caballo que tiene estos signos. ¿Qué vamos a hacer? La prueba de la bolsa, lo más básico, la hacemos. Positivo. Ahora, ultrasonido, rayos X, endoscopía. No, pues es que sí, no, seguimos sin saber qué problema tiene. Vamos a hacer una senografía. Entonces ya, el endoscopio, hacemos una trepanación y evaluamos todos los senos nasales con el endoscopio. Está padre. Revisamos, ¿no? Pues es que aparentemente no tiene nada. ¿Qué podemos hacer? Tomografía. Nos vamos al tomógrafo. El caballo se tiene que anestesiar completo, es una anestesia general. ¿Ok? Entonces, se anestesia al caballo, se pone en la cama y vamos a evaluar solamente la cabeza porque es lo único que va a entrar del caballo. Pero nos ayuda muchísimo para problemas justo en senos, a lo mejor fracturas que no podemos llegar a ver con los rayos X, y en los miembros, psicografía y resonancia magnética también se usa. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? También existe la mamografía, no sé si habían escuchado. Va a ser con un fármaco que precisamente se va a valorizar los hidroxiapatita, etcétera, y es con rayos X después, entonces nos va a dar lesiones que todavía no son evidentes en los rayos X, pero que tiene un problema, a lo mejor esto más para claudicación, para daño óseo, ¿ok? Entonces, sí hay muchas pruebas, hay muchas que se hacen, pagan, a veces es muy frustrante que no podamos llegar a un diagnóstico y los propietarios no nos quieran o no puedan pagar las pruebas, pero siempre hay que también lavado broncoalveolar y transtraqueal es muy común, también si se los pagan, para tener un diagnóstico definitivo cuando a veces lleva mucho tiempo con tos, con secreción, no sabemos qué es, entonces hacemos un lavado y ya nos va a decir exactamente. Y pues eso es todo, niños. Nos vemos después. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora. Disculpe, Gracias, con lo que había doctora. mencionado sobre los voluntariados al hospital, ¿entonces ya se puede? Ahorita no, o sea, el hospital ya va a abrir poco a poco, van a estar en semana piloto, pero solamente en cuanto a personal, va a ser académicos, estudiantes de especialidad, maestría, y me parece que internado, porque los alumnos pues todavía no tienen permitido ir, pero se está tratando de que, esperemos que no sea en un futuro muy lejano,